Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Editronics. Continuando con la serie de videotutoriales de electrónica básica desde cero, vamos a mirar hoy un tema bastante importante en el análisis de circuitos. En esta ocasión vamos a mirar un análisis muy especial que es referente a los voltajes nodales. Son los casos especiales que se pueden resolver de otra manera sin necesidad de tener que estar planteando el voltaje nodal del nodo A o el voltaje del nodo B. Ejemplo, en este caso ya tengo un circuito propuesto. Dice la condición: análisis de circuitos con fuentes de corriente y voltaje mediante análisis de voltaje nodal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que posiblemente se encuentren corrientes y voltajes de cierta manera distribuidos de tal forma que me pueda simplificar el hecho de yo tener alguna disposición de una fuente de voltaje en especial. Ejemplo. Como pueden observar, tengo una fuente de voltaje, tengo una fuente de corriente y tengo las resistencias. Hasta ahí se ve que es un circuito convencional. Hemos definido el nodo A y hemos definido el nodo B, su corriente total o I, I1, I2. La I2 recuerde que usted la puede tomar de forma arbitraria hacia un lado o hacia el otro, no hay ningún inconveniente. I3 hacia abajo y la IF que va hacia acá. Si esta IF no existiera, pues simplemente lo analizo como un circuito convencional, no habría necesidad de aplicar ninguna cálculo especial. Pero en este caso, miren dónde se encuentra el voltaje de la fuente. Voltaje A es de aquí a tierra, siendo este mi referente, pero nos podemos dar cuenta que el voltaje F ya es el mismo voltaje A. Así que yo ya tengo un dato, no tengo que encontrar voltaje A y voltaje B porque uno de los dos ya lo tengo. Por tanto, la única conclusión es poder sacar el voltaje B. En este caso, a nivel teórico, lo he planteado de esta manera. Dice, primer caso o caso número 1, el cual dice que el voltaje entre GND y un nodo ya es igual a un voltaje establecido. Ejemplo, voltaje F igual al voltaje A. Luego, planteado que ya es igual a BF igual a BA, pues ya no necesito aplicar ningún tipo de ecuación. Simplemente ya la doy por sentado. Ahora voy al análisis 2, análisis del nodo. Ese sería voltaje B. El voltaje B sí lo voy a analizar común y corriente, que es igual a ¿qué corrientes ingresan? I2, ¿qué corriente ingresa? IF. ¿Listo? I2 e IF. Igual a las corrientes que salen. ¿Quién es? I3. En este caso, I2, ¿a qué es igual I2? Voltaje A menos voltaje B sobre R2. Aquí tenemos voltaje A menos voltaje B sobre R2. Pero como sabemos que voltaje A es igual a voltaje F, simplemente le dejamos voltaje F. Y F ya la conozco, simplemente la colocamos. Y 3, voltaje B menos 0. Voltaje B menos 0 sobre R3. Ahora, lo que voy a hacer simplemente es unos procesos matemáticos básicos y sencillos para despejar voltaje B. Lo voy a ir explicando. Lo hice así con el fin de adelantar y no hacer el video tan largo y que sea comprensible. Lo único que hice es separar R2 entre BF sobre R2, BF sobre R2, BB sobre R2. Luego, lo que está el voltaje B de este lado, lo pasé hacia el otro lado, lo pasé con signo positivo. Mírenlo acá. Ahora, voltaje B voy a factorizarlo. Voltaje B lo factoricé. Al factorizar me quedaría 1 sobre R3 más 1 sobre R2. Y multiplicando en cruz 1 sobre R2 más R3 sobre R3 por R2. Aquí está esa parte. Ese bloque está acá. Y de este lado hago el mismo proceso. ¿Quién me sobró? Me sobró este paquete. Entonces multiplico R2 por F más BF sobre R2. Aquí está ese bloque. Como la idea es despejar voltaje F, lo que está multiplicando pasa completamente al otro lado a dividir. Y tenemos despejado BF. Perfectamente lo puedo dejar ahí y ahí terminaría mi ejercicio. Simplemente le doy valores y ya. Pero lo vamos a factorizar un poquito dentro de lo que se pueda.
Multiplicamos en cruz lo de arriba con lo de abajo. Al hacer esa multiplicación nos podemos dar cuenta que R2 y R2 se van. Por tanto, la ecuación resultante es esta ecuación. Que eso es un caso particular. No significa que esta ecuación tiene que ser igualita para todos los circuitos que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. No, simplemente se presentó esta condición y ese fue el valor. La idea es tener un valor de VA, que ya lo tengo, y encontrar el voltaje B, simplemente haciendo el despeje de la ecuación. Ahora sí, miremos el caso número 2. Aquí miramos otro ejemplo, es el caso número 2. Este caso nos dice lo siguiente: hay una resistencia, una fuente de corriente, pero lo más importante, entre el nodo A y el nodo B hay una fuente de voltaje. Así que realmente, ¿qué caso tendríamos que analizar? Lo analizaríamos por LVK, por mallas. ¿Necesito aplicar voltaje nodal o cómo lo realizo? Siendo así, podemos ver que este circuito de esta parte, la I1 va por tanto la fuente como por la resistencia, pero el voltaje A está entre este nodo y este nodo, y el voltaje que tengo acá está entre el nodo A y el nodo B. Así que esto es conocido como el famoso supernodo o análisis de supernodo. ¿Cómo se analiza? Primero planteamos un LVK de este lado. Entonces, planteamos la corriente con el flujo normal que debe circular. Así, a esa le llame I1. La corriente que está acá es I2. La corriente que está acá es IF. Este es mi nodo A, mi nodo B. Luego, al plantear el LVK, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos positivo, voltaje de la fuente, menos voltaje A, más voltaje B. Mire, esto, menos esto, más esto. O sea, haga de cuenta que tapamos todo esto y solamente analizo el EBK de este lado. Tenemos esta pequeña ecuación que ahorita la vamos a utilizar. Luego planteamos análisis en el nodo B, en este nodo. En este nodo podemos darnos cuenta que la corriente es así. ¿Qué corriente ingresó? IF. O sea que IF es igual a las que salen, I1 más I2. Tenemos dos ecuaciones hasta el momento, un LVK y unas leyes de corrientes. Luego tenemos las corrientes individuales, necesitamos sacarlas. I1, que es la corriente que está pasando aquí, ¿a qué es igual? A el voltaje que está aquí sobre R1. I1 es igual al voltaje sobre R1. El voltaje que está aquí, ¿a qué es igual? Voltaje B sobre R2. Voltaje B sobre R2. Ya teniendo las dos ecuaciones, y lógicamente IF pues la tengo que tener porque es una constante, es una variable normal, simplemente vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos acá abajo. Aquí vamos a reemplazar. I1 a qué es igual, ya lo tengo, VA sobre R1. I2 a qué es igual, a voltaje B sobre R2, igual a IF. Mírela aquí. No hemos hecho nada raro. Ahora, tenemos dos incógnitas, voltaje A y voltaje B. Pero tenemos una ecuación anterior. Mírenla acá. Tenemos esta ecuación. Así que nosotros somos autónomos de dejar la ecuación en los mismos términos. Perfectamente puedo despejar VA para que todo quede en términos de voltaje B. O despejar voltaje B y que quede en términos de voltaje A. Eso ya queda a su criterio. En este caso lo hice por voltaje A. Despejé voltaje A de esta ecuación que tengo acá, de este asterisco que está aquí, de esta, o de la ecuación A, llamémosle ahí. Despejé y tengo voltaje A. Voltaje A ahora voy a reemplazarlo acá. Al reemplazar tengo BF más voltaje B sobre R1 más voltaje B sobre R2 igual a IF. Lo que hay de aquí en adelante simplemente es factorización para despejar voltaje B y voltaje B. Esa es la idea del ejercicio. Así que simplemente dividimos BF sobre R1, voltaje B sobre R1, sigue siendo lo mismo. Factorizamos voltaje B, tengo esto, quedaría 1 sobre R1 más 1 sobre R2, multiplicamos en cruz, tenemos este valor, mire, sigue siendo lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es, como el voltaje B está aquí quietico y está positivo, lo dejamos quieto. Este voltaje F lo pasamos al otro lado. Así que quedaría IF menos
BF sobre R1. Y de paso aprovecho, y esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, que esto es lo que tengo acá. Mírenlo, tenemos dos paquetes. No he hecho nada raro, simplemente estoy haciendo lo que es una multiplicación, despejar voltaje B. Ahora multiplico lo que está arriba en cruz, IF por R1 menos BF sobre R1, dividido entre lo que estaba acá abajo. Ahora multiplicamos en cruz y tenemos este paquete por este paquetico que está acá abajo. Entonces tenemos lo que está acá. Ahora, R1 por R2 sobre R1, Y nos damos cuenta que el R1 con el R1 se cancelan y simplemente me queda esta ecuación. Como se pueden dar cuenta, fue una forma muy sencilla a nivel matemático de poder despejar voltaje B. Ahora, ¿cómo encuentro voltaje A? Me regreso a cualquiera de las ecuaciones que yo tenía al inicio. Ya tengo voltaje B. Aquí que tengo voltaje A, voltaje de la fuente ya la tengo. Voltaje B lo acabo de encontrar y por tanto puedo encontrar voltaje A si yo quisiera. Y si despejé voltaje B, pues encuentro lo contrario. O voltaje A, encuentro voltaje B, etc. Son diferentes formas de analizar y llegar a los mismos resultados. Ahora sí, vamos a mirar un ejemplo donde mezclemos toda la teoría que acabamos de observar en este momento. En este momento no voy a utilizar tablero, voy a utilizar otro recurso educativo que simplemente es un cuaderno. Vamos a hacer lo que es la revisión de este ejercicio, donde observamos a primera vista que tenemos un supernodo. Por tanto, vamos a tener B1 y B2. Tenemos 10 ohmios, es R3, 6 amperios, R1, 4 ohmios, una fuente de 12 voltios, una R2 de 2 ohmios y una fuente de corriente de 4 amperios. Como pueden detallar, este es uno de los nodos y este es el otro nodo. Y para resolverse por supernodos, entre B1 y B2 debe haber una fuente de voltaje. En este caso, como se pueden dar cuenta, ni siquiera hay una resistencia. Por eso he colocado una siguiente aclaración. Dice, es una fuente de voltaje en una red sin resistencia en serie. Eso es lo que nos va a ayudar también a resolver este tipo de ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las corrientes de malla. En este caso, perfectamente la corriente que está acá, como esta está más, se asume que esta está más, menos y que esta corriente va hacia abajo. A esa le llamaré I1, ¿sí? Esa corriente que va hacia acá. Lógicamente este es un solo nodo, por tanto por aquí no hay circulación de corriente, entonces voy a asumir que esa corriente va para allá, le llamaré una I3. Esta corriente que venía hacia acá le llamaré una I2. Y la corriente que fue, dio la vuelta, llegó y colocamos acá I3. No hay que equivocarse en este ejemplo. Miremos, mire, esa corriente que salió aquí es la misma que entró acá. No hay que cambiarle ni el nombre ni la dirección. Ahora, por dentro del circuito, recordemos que una fuente de voltaje en teoría no consume corriente. Dicho de otra manera, es como si redibujáramos nuestro circuito para la cuestión del análisis. O sea que es como si yo mirara la resistencia, mirara la fuente de corriente, mirar aquí esta resistencia aquí, un corto hasta la otra resistencia, o sea aquí va la fuente, está conectándose al mismo nodo y la fuente de corriente así. Y digamos que este es un solo nodo. Aquí acabo de hacer un espacio bastante grande simplemente con el fin de aclarar que aquí iba la fuente. Pero este nodo recuerde que también se puede recoger un poco más, pues para que nos indique a grosso modo lo que sería el circuito. Pero esto es algo virtual, no es que vaya a decir que, no, como esto está en corto, la resistencia de arriba no tiene corriente y es un corto como tal. No, es una forma de decir que la fuente BF por ahorita para cuestión de análisis es un corto, pero para cuestión de funcionamiento sí sirve. Solamente para que se dé cuenta que la I que pasa por la fuente es igual a 0. Solamente para eso acabo de dibujar esto. Espero que no se vayan a confundir. Bueno, lo primero que vamos a hacer
es la sumatoria de las corrientes que ingresan a un nodo son iguales a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Como podemos ver en el nodo A, en el B1, o sea, ese le llamaré nodo 1, es igual a, en este caso no hay un voltaje aquí, por tanto no puedo aplicar una de las propiedades de circuitos, o sea que no hay un voltaje preestablecido, simplemente es un voltaje nodal. Entonces vamos a colocar que la corriente que está ingresando es 6 amperios. ¿Quién más ingresa? No ingresa ninguna, está saliendo I3, es igual a I3 más, ¿quién está saliendo en este nodo? I1. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos seguir realizando el resto del análisis, en este mismo nodo yo puedo colocar todas las corrientes de una vez. También se puede. O las analizo de forma independiente. Y lo que dé aquí, lo reemplazo en lo que dé acá. Se puede, como usted desee. Pero les recuerdo que también se pueden hacer la sumatoria de todas las corrientes, ya que este nodo virtualmente es como si no existiera. Si fuese así el caso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, esta es una forma de poderse plantear y la forma general donde yo tenga en cuenta la consideración de todas las corrientes es de la siguiente manera. Si siguiéramos aplicando, por ejemplo, nodo 2 del método tradicional, yo diría que la corriente que es aquí, vuelvo y reitero, como es 0, entonces sencillamente yo tengo en cuenta solamente las corrientes que están ingresando. En este caso, ¿quién ingresa? Ingresaría I3 y quien está saliendo es igual a 4 más I2. Pero aquí tenemos que colocar el pero. Como estamos discriminando la corriente que está acá, porque esto se convierte en un supernodo, significa que todo el análisis se hace en un solo nodo. Esa es otra alternativa. Así que podemos hacer lo siguiente. Asumiendo ese caso, voy a redibujar el circuito para que ustedes miren cómo está funcionando. Esta es lo de 6, ¿sí? La que está ingresando. Esta es la que va bajando, es I1. Esta corriente dio la vuelta y volvió e ingresó. ¿Quién es? I3. ¿Y quién ingresó? I3. Ahora, esta corriente que está aquí volvió y salió. ¿Quién es? I2. Esta corriente volvió y salió. ¿Quién es? 4. Por tanto, si yo hago el análisis como supernodo, teniendo en consideración ese criterio, I3 entró e I3 salió. Y nos damos cuenta, mírela. I3 entró e I3 salió. Aquí está, I3 entró y I3 salió. Y como es un supernodo que aquí ni aquí no hay ningún componente, puedo descartar por ahora la I3. Así que si yo la quiero plantear, haría lo siguiente. Voy a plantear todas las corrientes que ingresan. O sea, la sumatoria de las corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Ese es el criterio principal. Si nosotros analizamos las leyes de Kirchhoff, vamos a hacer todas las corrientes que ingresan. ¿Quién ingresa? 6. ¿Quién más ingresa? I3. ¿Quién más ingresa? No se ve nadie más. Igual a ¿qué corrientes están saliendo? I1. ¿Qué corriente sale? I2. ¿Qué corriente sale? 4. ¿Y qué corriente también estaba saliendo? I3. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en este caso, I3 se va de la ecuación porque pues lo que entra es igual a lo que sale. El hecho de pasarlo al otro lado ya se está restando automáticamente. Y nosotros podemos dejar de la siguiente manera. 6 es igual a I1 más I2 más 4. Si operamos quedaría 6 menos 4, pasando el 4 al otro lado, quedaría I1 más I2. Ahora quedaríamos con 2 es igual a I1 más I2. Listo, como se pueden dar cuenta, un solo análisis porque es un supernodo. En la explicación del tablero traté de hacerlo de forma general y aquí lo estoy tratando de hacer de otro método para que miren la diversidad de formas que se pueden analizar. Cualquier método que usted quiera aplicar es viable en el análisis de sus circuitos. Ahora,
necesitamos saber quién es I1. I1 es igual a, como podemos detallar, I1 es la corriente que baja aquí. Y como queremos encontrar B1 es igual al voltaje sobre esta resistencia. Entonces decimos que B1 sobre R1 es igual a B1 sobre 4 ohmios. Ahora vamos a encontrar I2. I2 es igual al voltaje sobre esta resistencia. Ese es igual a B2 sobre R2 o B2 sobre 2 ohmios. Mire, eso sale del primer ejercicio. Eso sí sigue siendo estándar. Ahora lo único que necesitamos es reemplazar estos datos en nuestra ecuación. Por tanto, tenemos 2 es igual a I1 B1 sobre 4 ohmios más I2 es B2 sobre 2 ohmios. Y esta es la ecuación temporal por el momento que estamos sacando. También tenemos otro dato. Sabemos que el voltaje que está aquí en este momento, si aplicamos un LVK interno, eso sí lo vamos a aplicar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a respetar las corrientes que están aquí y voy a aplicar un LVK dentro de esta malla. Por tanto, ese LVK, voy a alzar un poco más la visión de la cámara para que la podamos ver, sería, voy a tomar el voltaje positivo más 12, segundo símbolo, ¿no? Miren, primero, segundo, menos, ¿quién? B1, porque B1 es lo que cae aquí. Segundo símbolo, esto estaba más, menos. Como tomé menos, voy al segundo símbolo. Más B2 igual a 0. Como se pueden dar cuenta, es el mismo procedimiento que apliqué en el tablero. Otra forma también de poderse analizar. Ahora, de esta ecuación, yo perfectamente las puedo igualar. O puedo reemplazar esta ecuación en uno de sus valores, como hicimos en el tablero. En este caso voy a aplicar el otro método que también es viable para que se den cuenta de las diferentes formas que usted puede analizar. Así que simplemente las vamos a igualar. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de multiplicar por un valor acá esta ecuación para poderla factorizar un poquito o, en su caso, dividir 1 sobre 4, 1 sobre 2 y dejarlo en términos decimales. Así que podemos dejar de la siguiente manera esta ecuación. Sería 2 es igual a 1 sobre 4, 0.25 B1 más, acá sería un medio, 0.5 B2. Mire, tengo la ecuación, es la misma ecuación, simplemente que lo convertí en términos decimales. Ahora voy a igualar mi ecuación, voy a dejar B1, B2 y un valor. Entonces quedaría 0, vamos a hacerlo acá, 0,25 B1 más 0.5 B2 igual a 2. Ahora, esto que está acá lo vamos a organizar de tal manera que lo podamos ubicar acá. Para este caso es algo muy sencillo porque puedo multiplicar por 0.25 para que de una vez se cancele esto y dejamos todo lo demás. Entonces vamos a realizar esa operación para mirar qué resultado nos da. Tenemos 0.25 B1 que se mantiene, 0.5 B2 igual a 2, 0.25 por menos 0.25 B1, en este caso 0.25 por B2 más 0.25 B2 igual a más por menos 0.25 por 12 da 3. Luego aquí nos podemos dar cuenta que el resultado 0.25 con 0.25 se anula, así que simplemente nos va a quedar 0.25 más 0.5, eso sería 0.75 B2 igual a signo del mayor menos 1. Por tanto tendríamos B2 es igual a menos 1 sobre 0,75. Vamos a mirar exactamente cuánto nos da. Sería 1 dividido entre 0,75. Eso nos da B2 es igual a menos 1.33 voltios. Con eso, como pueden ustedes observar, tenemos un primer valor que sería B2.
Ahora, como nosotros ya tenemos una ecuación que es esta ecuación que está acá arriba, mírenla acá ustedes. Aquí tenemos esta ecuación. Podemos reemplazar directamente ahí para saber cuánto vale B1. Así que sabemos que menos B1 más B2 es igual a menos 12. Por tanto, vamos a reemplazar ese valor aquí. Menos B1 sería menos 1.33 igual a menos 12. B1, vamos a dejar todo positivo. Así que el B1 lo voy a pasar al otro lado. El menos 12 lo voy a pasar acá. Entonces voy a dejar así. Menos 1.33 más 12 es igual a B1. Simplemente cambié el orden para que lo podamos sumar. Entonces lo que vamos a hacer es restar 12 menos 1.33, 10.67. Entonces sería B1 es igual a 10.67 voltios. Mire, con esto hemos encontrado los dos valores incógnita de nuestro ejercicio, aplicando lo que es supernodo a través de un segundo análisis, una segunda forma de poderse analizar, de poder comparar los valores que hasta el momento hemos obtenido. En este ejercicio solamente nos queda hacer una aclaración. Habíamos dicho al inicio que esta corriente que iba por la fuente decíamos que aproximadamente era 0. Y la I3 en este caso por análisis nodal la descartamos porque lo que entraba era igual a lo que salía. Pero podemos encontrar ese voltaje, esa ecuación que está ahí, esa corriente. Sí, es muy sencillo de realizar. ¿Cómo quedaría la ecuación I3? I3 es igual, ya habíamos dicho que es un voltaje de esa R3 sobre R3. Entonces tenemos el voltaje de ¿quién? De esta resistencia. Entonces podemos decir que VR es igual a lo que ya habíamos establecido en un inicio. B1 menos B2 sobre R. Así que yo puedo aplicar perfectamente ese principio. Si hacemos el procedimiento, ¿cuánto nos dio B1? B1 nos dio 10,67 menos B2. ¿Y B2 cuánto nos dio? Menos 1,33 voltios dividido entre los 10 ohmios. Haciendo el proceso de operación, esto nos quedaría aproximadamente en 1.2 amperios. Lógicamente menos por menos más, 10.67 menos 1.33, hace la operación, dividido entre 10 y eso nos da exactamente 1.2 amperios de I3. Si quisiéramos encontrar las demás corrientes, pues eso es más fácil todavía, porque ya lo tenemos aquí. Mire, aquí era I1. I1 es igual a B1 sobre R1. ¿Y cuánto nos dio B1? Verifiquemos, acá está, 10.67 sobre R1. Y R1 era 4 ohmios. Por tanto, I1 es igual a 2.67 amperios. Y 2, según nuestro ejemplo, que lo teníamos acá, es igual a B2 sobre 2 ohmios. Y B2, según nuestro ejercicio, es menos 1.33 voltios sobre 2. Eso aproximadamente nos da 0.67 amperios. Y con esto hemos encontrado no solo los voltajes nodales, sino las corrientes de cada una de las respectivas mallas. Espero que esta introducción, esta guía de este ejercicio haya sido de su agrado. Ahora sí, vamos a ver este ejercicio en simulación para que usted compruebe que lo que acabamos de realizar es perfectamente válido y es 100% funcional. Vamos a hacer la simulación en Multisim. Aquí tengo más o menos la simulación montada de lo que nosotros prácticamente estábamos desarrollando. Le damos play y dice que B1, que es este, es 10.66. Vamos a verificar nuestros cálculos. Efectivamente, a nosotros nos dio 10.67. Acá, el voltaje 2 es menos 1.33. A mí me dio exactamente menos 1.33. Ahora, ¿qué me hace falta? La corriente I3. Entonces, retiramos este cable, colocamos un multímetro y vamos a medir la corriente. Entonces medimos, esta sería nuestra I3. Para la I3 simplemente cambiamos amperios
Vamos a medir también la corriente I2. Retiramos acá, colocamos otro multímetro. Vamos a colocarlo aquí. Positivo aquí, negativo acá. Damos doble clic. Esta sería mi corriente 4. Retiramos este nodo, sacamos nuestro multímetro. Aquí y acá. Listo, damos doble clic. Corrientes, corrientes y conectamos. Bueno, ahora sí le damos play. La corriente I3, en mi caso, verifiquemos, a ver, I3 me dio 1.2 amperios, efectivamente es 1.2 amperios. La corriente I1 a mí me dio 267, 266, perfecto. Y en el otro me dio a mí 0.67 a cada 666 mili, que si lo convertimos a amperios sería 0.66 miliamperios negativos, que eso efectivamente es lo que nos ha dado. Con esto podemos comprobar que la parte de simulación con la parte práctica perfectamente en cálculos nos ha dado correctamente. Esto es muy fácil de hacer, muy fácil de montar.